Cada vez que yo me subo aquí, me subo con un temor, que yo me paro aquí, perdón, me paro con un temor. Ustedes no saben, pero el pastor, y se lo dije la semana pasada, siempre quiere formar parte de esto, y de una forma u otra él quiere portar su granito de arena, y a pesar de que no puede, él se las ingenia. Entonces, la semana pasada, sabiendo que él está malito de los ojos, él me mandó la prédica. O sea, no, Lucho, yo te la mando, yo te la mando. Y esta semana igual. Lo que la semana pasada era más corta, hoy son 7 páginas. Y yo, pastor, ¿cómo? Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero él me dijo, tranquilo, Lucho, haz un pedazo hoy y a medida que vayas avanzando, pues vemos cómo hacemos las cosas. Porque definitivamente estas enseñanzas de lo que son el nombre de nuestro Padre Celestial y cómo llaman a nuestro Salvador Yeshua, pues son larguitas. Hay muchas cosas que desconocemos, ¿ok? Y como estaba hablando la pastora ahorita de que la razón por la cual el pastor no se mejoraba era porque dormido se tocaba la válvula y él no sabía que eso le producía ese problema, pero ya conoce, entonces conoció la verdad y ahora la verdad lo hará libre, sano. ¿Ok? Así mismo es con la palabra del Señor. Conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. ¿Nos hará libre de qué? ¿Tú sabes que la ignorancia produce muerte? Claro, la palabra dice que mi pueblo perece o muere por falta de conocimiento. ¿Okay? Entonces es importante. Tú me dirás, bueno, pero si lo hemos venido haciendo de tal manera por tantos años y no ha funcionado, ¿por qué tenemos que cambiar las cosas ahora? Mira, déjame decirte esto, familia. ¿Cuántos saben que todos vamos de mal en peor? El mundo va de mal en peor. O sea que la forma en cómo hacíamos las cosas realmente nos sirvió para aquel tiempo. Pero el tiempo está cambiando. Y las cosas tienen no que cambiar, sino que tenemos que conocer ciertas verdades que van a hacer que lo de ahora cambie. ¿Okay? Y eso es muy, muy importante. Entonces, hoy tenemos el significado detrás del nombre de Yeshua, nombre en hebreo de Jesús, y realmente no es hebreo Jesús. Y ya se van a dar cuenta por qué. ¿Cómo? Ya nos vamos a dar cuenta por qué. ¿Cómo? Ya nos vamos a dar cuenta por qué. Bueno, dice, por aproximadamente 2000 años, la humanidad ha conocido al Mesías con el nombre de Jesús. Sin embargo, él tiene un poderoso nombre hebreo que contiene una gran bendición conocida por pocos. La semana pasada hablamos de los atributos de nuestro Padre Celestial, ¿sí o no? Amén. Y leímos que Dios se le presentó a Moisés con su nombre. Y ese nombre era Yud-Hei Vah-Hei, que nosotros lo escribimos con la Y, la H, la W y la H. Mas sin embargo, no se escribe con la Y, la H, la W y la H. Si me puedes poner, perfecto. Se escribe con la Yud, que es en el alfabeto hebreo, con la Hei, con la Vav y con la Hei. Y por eso decimos Yud, Hei, Vav, Hei. ¿Ves? Ahora, ese Yud, Hei, Vav, Hei, cada letra en el original hebreo, y eso es lo que vamos a hablar ahorita, ¿ok? Tenemos que entender los caracteres que revelan los nombres bíblicos, atributos o propósitos de la persona. En pocas palabras, en hebreo, cuando se va a poner un nombre, el nombre tiene un carácter, un atributo y un propósito de esa persona en específico. En pocas palabras, el hebreo no pone un nombre por ponerlo. El hebreo pone un nombre sabiendo de antemano lo que ese niño o esa niña van a representar para el reino, para la humanidad. Qué tremendo, ¿no? ¿Okay? No como nosotros, hey, pongámosle a este man que nació Luis. ¿Ah? Venancio. ¿Okay?
¿Y por qué le vamos a poner Luis? ¿Por qué le vamos a poner Venancio? ¿Por qué le vamos a poner Néstor? Ah, porque es el único nombre que se me ocurre. Mira, mi hija, les parecerá ilógico, se llama Michelle Fernanda, porque Michelle es el segundo nombre de su mamá. Y Fernando es el segundo nombre mío. ¿Okay? Michelle Fernanda. ¿Y por qué decidimos ponerle ese nombre? Porque ella nació en el mes de su mamá, pero en el día de cumpleaños mío. Ella nació en 5/13, mayo 13. La mamá cumple mayo 19 y yo cumplo febrero 13. ¿Okay? Midió 19 pulgadas, que es el día que cumple años su mamá. ¿Okay? Y pesó 5 libras. O sea, entonces, pesó 5 libras, 13 onzas. ¿Qué cosa tan? Ahí tengo los papeles. ¿Okay? Entonces, por eso decimos ponerle Michelle Fernanda, y porque tiene la combinación de las características de su mamá y de su papá. Y yo sé por ahí quién está disfrutando esto. Bueno, el punto es que en el hebreísmo las cosas son así. Mira, el idioma hebreo, siendo un lenguaje semítico, y que ustedes me dirán, ¿y qué es eso? ¿Qué es semítico? Semítica. ¿Okay? Bueno, busqué porque el pastor me puso aquí un montón de palabras que yo jamás en mi vida había oído. Y me tocó meterme a buscar. Dice, la semítica es una rama del lenguaje familiar afroasiático, que esta terminología fue usada por primera vez en el año 1780, ¿okay? Y que derive de uno de los hijos de Noé, Shem. Tremendo, ¿no? Entonces, en pocas palabras, todas las lenguas del Medio Oriente se les conoce como lengua semítica. ¿Ok? Importante. Tiene un patrón de formación de palabras generalmente compuesto por 3 consonantes con las cuales se forman sustantivos. ¿Algún dato curioso? Estos lenguajes no tienen vocales. Importantísimo. ¿Okay? Porque nosotros estamos acostumbrados a las vocales. No podemos vivir sin vocales. ¿Okay? Pero estos lenguajes no contienen vocales. ¿Okay? Entonces, estos 3 consonantes con las cuales se forman sustantivos, adjetivos, nombres y verbos. Esta raíz triliteral contiene la esencia del significado de la palabra que deriva de ella. Eso es más o menos un poquito de información de lo que es este lenguaje, para que podamos entender por qué. Entonces, vámonos con Yud Hei Ba Hei. La Yud, este palito que está aquí abajo, es el lenguaje arcaico. Dime. No debe estar del revés. Porque, no, pero escúchame. Porque la E y la E es juntas con la H, no el contrario. Lo que pasa es que acuérdate que en el lenguaje se escribe de izquierda a derecha. De derecha a izquierda, perdón. ¿Okay? Entonces, sí está bien. Si nos vamos al lenguaje, sí está bien. ¿Ok? Entonces, la yud en el lenguaje arcaico, porque el lenguaje hebreo pasó diversas etapas en el transcurso del tiempo. ¿Okay? El último cambio que tuvo que no se llama alfabeto, se llama alefato. ¿Por qué se le llama alefato? Porque la primera letra es la Alef. ¿Okay? Alef, Ben, alefato. ¿Ok? Y se usaba en el sistema arcaico. Por eso cuando ustedes ven escrituras egipcias, ustedes ven escrituras así como cositas raras, ¿no? Okay. Como si hubiera escrito un niño de 2 años. Tremendo, porque la yud cambió en el tiempo de Babilonia, cuando los judíos estuvieron presos en Babilonia, cambió de esa imagen a la que tenemos allá arriba. ¿Okay? Y eso significa mano extendida o brazo abierto. ¿Ok? En pocas palabras, como cuando el padre coge a su hijo y lo abraza. ¿Ves? Entonces, eso significa la yud. ¿Ok? La hei es como un tenedor, ¿okay? Pero su significado es mirar, y de ahí se deriva la palabra Shema. ¿Okay?
Entonces, es como observar, que constantemente Él está observando, que Él está extendiendo su mano para observarnos. ¿Okay? Es más o menos una ideología. La Bab, como tú ves, se le conoce como gancho, como atajador, como clavo, como lo puedes ver ahí. ¿Okay? Y se da la tipología cuando nuestro Salvador fue crucificado, que fue traspasado por un gancho, por un clavo. ¿Okay? Y bueno, la Hei ya la conocen. Eso en cuanto a Yud Hei Bahei. Ahora entiendes por qué decimos Yud Hei Bahei, porque no es que estemos pronunciando. Ahora, muy importante, en Babilonia se les puso vocales a ciertas expresiones hebreicas, porque acuérdate, no tiene vocales, y se les pusieron puntitos como sinónimos de vocales, y por eso es que lo traducimos y nosotros le ponemos Yahweh. ¿Okay? Porque le ponen una A, ¿okay? ¿Cierto? ¿Okay? Ya, y una I, correcto, le ponemos vocal, por eso le decimos Yahweh. No está malo decirle Yahweh, no está malo decirle Yud-Hei Vah-Hei, o sea, es realmente la expresión que nuestro Padre Celestial le dijo a Moisés: y me conocerán, mi nombre les dirás es Yud-Hei Vah-Hei. Yo soy la mano que se extiende para mirarte, porque será clavada a la vista de todos. Eso es una idea mía. no es bíblica, es una idea mía. ¿Ok? Sí, por favor, por favor. ¿Ok? Entonces, vamos ahora a la palabra Yeshua. Con esto en mente, les explico el significado del nombre hebreo de nuestro Mesías. Yeshua viene de la raíz Yaksha, ¿okay? Que es el Strong 3467, palabra que significa liberación, rescate, salvar y salvación. ¿Ah? ¿Cómo? Redención es ya cuando unes las otras dos letras, pero la voy a explicar ahorita. ¿Ok? El nombre, entonces, el nombre Yeshua es también la forma corta del nombre Yehoshua, ¿ok? Cuya pronunciación es Yehoshua, y este nombre significa Dios es salvación. ¿Ves? Dios salva. ¿Okay? Ahora, ¿cuál es la traducción correcta de Yehoshua? Sería Josué. ¿Okay? El sexto libro de la palabra de Dios es el libro de Josué, porque Yehoshua fue el Salvador que llevó al pueblo de Israel a la tierra prometida. Lo que conocemos por Joshua. Lo que conocemos por Joshua. ¿Okay? Que viene siendo lo mismo, es tipología de Salvador. Por eso a él se le puso también Yehoshua, porque llevó al pueblo a entrar a la tierra prometida, ¿okay? A entrar a la salvación, ¿okay? Dice, alrededor del año 280 después de Cristo se hizo la traducción de la Torá del hebreo al griego, ¿okay? Muy importante, ¿okay? Los 70 eruditos hebreos que hicieron dicha traducción, que se conoce como la Septuaginta, ¿okay? Muchos han oído esa terminología. Sé que Claudita sí, Javi también. ¿Okay? ¿Okay? Dice, ¿okay? Tradujeron el nombre Yeshua a Jesús. Y aquí hay un dato muy importante. La J fue la última letra que se incorporó en el alfabeto latino moderno. En pocas palabras, la J no existía. ¿Okay? Esta la introdujo en el año 1515 y 1572 un hombre llamado Pierre de la Ramez. ¿Okay? Y proviene del latín iota, ¿okay? Que es el nombre de la letra griega, el cual tenía el sonido de una I larga. Por eso, como era latín, era griego, ¿okay? A nuestro Salvador en la cruz le pusieron la palabra Inri, porque en griego, ¿okay? Significa Jesús Nazarenus Rex Yodaerum. En pocas palabras, Yeshua de Nazaret, rey de los judíos.
muy importante ese dato. ¿Por qué? Porque entonces tú me dirás, y entonces, ¿en nombre de quién predicaban los apóstoles? Si la J no existía. ¿Ah? Mira qué tremendo. Y Hechos, capítulo 4, tiene una anécdota importante. ¿Okay? Dice en el capítulo 4, versículo 7, dice: y poniéndoles en medio le preguntaron, cuando cogieron a todos los apóstoles, porque habían, después de haber recibido al Ruach HaKodesh, haber sido investidos de poder, empezó Pedro a predicar, y eso se convirtieron 5,000, y sin contar niños ni mujeres, y mejor dicho, vino un hombre enfermo y fue sanado. Y entonces los cogieron los eruditos de la época, los sacerdotes, ¿okay? Y los pusieron en tela de juicio, ¿okay? Entre ellos estaba Pedro, ¿okay? Juan, ¿okay? Y algunos otros, y les preguntaron, poniéndoles en medio, les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, ¿en qué nombre sanaron ustedes a este hombre? Mira eso. Y dice: entonces Pedro, lleno del Ruach, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, ¿de qué manera este haya sido sanado? Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Yeshua, ¿okay?, de Nazarenos, ¿okay?, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. ¿Okay? Y entonces empieza Pedro a decirle: este es el nombre, este es el ser humano que ustedes desecharon, la piedra angular, y pacatín y pacatán, y empezó a darles una historia de teología, la cosa más impresionante. ¿Okay? ¿Ah? Pacatín, pacatán en hebreo, no sé cómo se dice. ¿Okay? Pero tremendo, porque las personas que estaban alrededor, que la mayoría de ellos eran estudiosos de la Torá, decían: pero estos manes no tienen ni estudio y hablan como hombres que tuvieran. Y entonces, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Y les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí. Entonces los sacaron y empezaron a dialogar ellos y decían: ¿qué haremos con estos hombres? Mira qué tremendo. Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en el nombre de Yeshua. ¿Ven? En pocas palabras, ¿qué sucedió? Les prohibieron predicar en el nombre. O sea, ellos podían predicar, pero no decir que era en el nombre de Jesús. Ah, no, pero es que ellos son valientes como todos nosotros. Amén. Y se pararon firmes. ¿Okay? Y mira lo que sucedió. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Yeshua. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a él. ¿Okay? Mas sin embargo, pasaron los años y empezaron a predicar, no los apóstoles, sino los discípulos de los discípulos de los discípulos, en el nombre de Jesús. ¿Okay? Y así fue como empezó a regarse el evangelio en Mesopotamia y en todos los confines a donde los discípulos de los discípulos iban. Cuando llegamos al año 15,000, después de todo lo que había pasado, cruzadas, guerras, pleitos, conflictos, el imperio romano, la iglesia romana había crecido y todo, en el año 1515 se añade la J, y ahí se empezó a predicar en el nombre de Jesús, hasta el año 1500. Qué tremendo, ¿no? ¿Okay? Porque nosotros,
los que nacimos en el Evangelio en los últimos 40, 50, 60, 70, 80, 200, 300, 400 años, no conocemos otro nombre que no sea Jesús. ¿Okay? Mas sin embargo, todos los que predicaron antes del año 1500 no conocían ni sabían quién era Jesús, porque la J no existía. ¿Okay? Pero eso es irrelevante y les voy a explicar por qué. Dice, cuando se hizo la traducción de la Torá del hebreo a griego, los 70 eruditos hebreos que hicieron dicha traducción, que se conoce como la Septuaginta, tradujeron el nombre de Yeshua a Jesús. ¿Por qué lo tradujeron así? Porque el nombre Yeshua es difícil de decir para los griegos. Entonces ellos se encontraban con el dilema de cómo decimos Jesús. Jesús. Me imagino, porque cuando yo llegué a este país tenía, y todavía tengo muchos problemas en muchas palabras americanas. ¿Ah? Intercesión. Intercesión es la que decía. Intersección. ¿Ok? Entonces es importante que por motivos de evangelización, ¿okay?, que era necesario, ¿okay?, entonces ellos en vez de decir Yeshua decían Jesús. Que no está, no, la diferencia no es muy grande si te pones a pensar. Jesús, Yeshua. ¿Okay? Entonces, por eso digo, mira, porque yo siempre decía, pero yo conocía a mi rey con el nombre de Jesús, y con el nombre de Jesús hemos visto sanidades, hemos visto milagros, hemos visto de tantas cosas que o estamos locos nosotros o el que está loco es nuestro Padre, una de las dos. ¿Okay? Pero no es así. Es que nuestro Padre es su misericordia es impresionante, es hermosa, de verdad. Dice, es como me decía el pastor el jueves, ¿okay?, mi nombre no es Pepe, pero todo el mundo me conoce como Pepe. ¿Okay? ¿Cuál es mi nombre? José. Le digo, yo tienes razón, mi nombre no es Lucho, pero hasta Alex dijo, ahorita Lucho. ¿Okay? Pero todo el mundo me conoce como Lucho. ¿Okay? Los que me aman, los que me quieren. Pelado. Bueno, seguimos. Dice, ya que el sonido no existe en el idioma griego, y agregaron el sufijo gramatical masculino ios, ya que es el nombre de un hombre. De allí el origen de los nombres Jesús, Ios o Iosaún, según el caso gramatical. Y además los eruditos en sus traducciones quitaron la pronunciación de la letra Yod detrás, por ser la letra más pequeña del alfabeto hebreo, cuyo sonido es como una Y, Yod, como una Y, y la sustituyeron por la I. Continuando con la bendición que hay en el nombre de Yeshua, podemos ver que el nombre se encuentra dentro de la palabra hebrea Yeshua, que significa salvación. ¿Okay? Entonces, la palabra Yeshua en hebreo, pónmelo otra vez por favor, Franklin. ¿Okay? Consiste de también 4 letras en hebreo. ¿Okay? La primera letra es la Yud, como ya la conocemos, y la Yud significa mano o brazo. ¿Okay? Pero en este caso, que es diferente a Yud-Hei Vah-Hei, la siguiente letra es una Shin. ¿Correcto, mi profesor de hebreo? Es una Chin, y tremendo porque Chin significa cambio, revelación, revelación divina, moler, fuego purificador, presionar, ¿okay?, etcétera. Dime. Juicio, correcto. Dientes, cuando hablamos de moler y de dientes estamos hablando de eso, de juicio. ¿Okay? Y tremendo porque el juicio de nuestro pecado, la paga de nuestro pecado cayó ¿sobre quién? O sea, puede ser un juicio triturado. Es un juicio. ¿Y él no fue triturado? Claro. ¿Okay? Él fue molido. Dice moler. Él fue presionado. ¿Okay? Entonces ya vemos por qué es importante las características de su nombre, porque él tenía que cumplir con cada una de ellas. ¿Okay? Y vemos que la mano del Padre nunca lo soltó, porque Él es la mano del Padre.
Él es la extensión de su justicia. Y esto es tremendo porque cuando la palabra en Apocalipsis dice que Él se está sentado a la derecha del Padre y de ahí ha de juzgar a los vivos y a los muertos, ¿okay? No es que Él esté, que sean dos personas y que uno está sentado a su derecha y que el otro está sentado en el centro. No es así. Es que Él es la mano justiciera, la que va a dictaminar juicio al final de los tiempos. Y eso es tremendo porque por eso es que todo aquel que aceptó su sacrificio como su Señor y su Salvador, por eso Él dice, el que me niegue a mí, yo lo voy a negar en frente de mi Padre. Porque Él es la mano de juicio. ¿Ves? Entonces, todas estas características de su nombre son importantes. ¿Por qué? Porque vamos a poder entender mejor cuál es el papel de los últimos tiempos con el que Él va a juzgar con mano fuerte a las naciones. Y si tú lees Apocalipsis, tú te vas a dar cuenta de que todas las naciones van a ser juzgadas. El juicio no es ahora, familia. Dios no está haciendo juicios constantemente. Él no está tirando juicios aquí, tirando juicios allá. Él no está haciendo juicios. El juicio es para el final. Y eso es muy importante que lo entendamos, porque entonces nos libra mucho de muchas cosas. Por eso Pablo, ahora entiendo cuando Pablo decía, no es que ya he llegado a la meta, sino que constantemente estoy luchando, corriendo, a alcanzarla para llegar a ella. ¿Ese no es el trabajo de nosotros, sus hijos? ¿Por qué? Porque la meta es la Nueva Jerusalén. Y te voy a decir algo, léete Apocalipsis capítulo 21 y capítulo 22. Nadie va a estar dentro de la Nueva Jerusalén, sino solamente los que son escogidos. Tú y yo. Los que no se van a quedar afuera, porque dice la palabra que somos nosotros los que vamos a presentar las ofrendas de las naciones. O sea que van a haber naciones fuera de Jerusalén. No todo el mundo va a ser eliminado. Pero hay veces no estudiamos Apocalipsis y entonces no vemos todas estas verdades, porque siempre nos dice que todo el mundo va a ser eliminado y que aquí no va a quedar nadie, solo nosotros. Eso fue lo que he escuchado yo. Yo no sé qué has escuchado tú, pero yo he escuchado eso. ¿Algunos de ustedes han escuchado lo mismo? Que todos nosotros, los escogidos, vamos para el cielo. Pero dice la palabra en Apocalipsis que la Nueva Jerusalén descenderá de los cielos y se posará sobre la tierra. Y es aquí donde vamos a morar. Pero bueno, una pequeña desviación. Entonces, la Shin, cambio. Y ahora yo te pregunto, ¿no produjo un cambio nuestro Padre Celestial? Dividió la historia en dos, antes y después. ¿Sí o no? Dice, la siguiente letra, que es el palito, es como un clavo, es la Bab. ¿Sí o no? Estoy bien. Hice mi tarea. Es la Bab. La Bab significa gancho, estaca, bastón. Y aquí hay una palabra que me gustó, callado. Porque Él es nuestro pastor. Y la forma. Todo pastor tiene un callado. Dime. La Bab es también un clavo. Claro, voy para allá, papi. Aguja, añadir, vara. Mira esto. Y la palabra dice que su vara y su callado me infundirán aliento. Tremendo, ¿no? Tiene funciones diferentes la vara y el callado. ¿Para qué es la vara? A ver, ya que lo mencionaste. Disciplina. Para disciplinar. El callado es como que instrucción y guianza. Para el pastor de ovejas, la vara la usa para sostenerse cuando está subiendo montañitas. Y el callado, que tiene una curvatura, es para jalar las ovejas que se le están yendo del rebaño. Sin embargo, puede ser el mismo instrumento. Claro,
Sin embargo, es el mismo, exacto, la misma letra que produce el mismo significado. Eso es para que tú veas lo importante del nombre de nuestro Salvador. ¿Okay? Por eso la palabra dice que Él se va por la que se le está perdiendo. Deja las 99 ahí y se va por la que se le está perdiendo, porque en su función de callado se va a buscar la oveja que se le está saliendo del redil. Yo, qué tremendo. ¿Okay? Esto, ¿sabes qué me produce esto? Firmeza y seguridad de quién es mi Padre Celestial. Me ayuda a entender el amor tan grande que Él me tiene. Yo le digo a la gente, esto es un libro de amor. Es un libro de amor. El amor tan grande que tiene un padre por sus hijos. La pregunta es, ¿cómo estamos respondiendo nosotros a ese amor? ¿Cómo estamos respondiendo sus hijos a ese amor? Y hoy veíamos en el Parashá que lo más importante, ¿okay?, como dijo el profeta Samuel, ¿okay?, no son sacrificios, sino obediencia. Porque nuestro Salvador dijo en Mateo 5, el que me ama, obedece mis mandamientos. Entonces, ¿cómo estamos respondiendo a ese amor? Con obediencia. ¿Okay? Entonces, como dijo nuestro hermano aquí presente, también es un clavo, ¿okay?, que muestra cómo clavaron a nuestro Salvador. La última letra, ¿okay?, es el Ayin. ¿Okay? En el antiguo lenguaje hebreo, en el arcaico, es un ojito. Es un ojito. ¿Okay? Con la forma de un ojito. ¿Okay? Como echándonos el ojo. Estoy mirando, ¿sí? ¿Okay? Ese es el Ayin, que es ojo, visión, ver. ¿Okay? Por eso cuando estamos nosotros siendo obedientes, entrando en su presencia, ¿okay?, buscando su rostro, ¿okay?, la palabra dice que Él nos da alas de águila y podemos subir a las alturas. Yo te digo una cosa, ¿es más fácil ver desde abajo o es mejor ver desde arriba? Desde arriba. Desde arriba. ¿Okay? Él es el que nos lleva a ver lo que humanamente no podemos ver y nos lo lleva a ver a través del Espíritu. ¿Okay? Por eso Él dice, clama a mí y yo te responderé y verás cosas que ojos no han visto y oirás cosas que oídos no han escuchado. ¿Okay? Pero Él siempre quiere llevarnos a ver. Somos nosotros los que nos hacemos los ciegos, los que no queremos ver. ¿Okay? Qué importante es entender que Él quiere llevarnos a ver. Hay cosas que hoy veíamos, hoy estudiamos que hay 20,000 cosas que nosotros hacemos buenas, pero que son en desobediencia. Y por ser en desobediencia, se le acabaron lo bueno. Porque no es las buenas intenciones de nuestro corazón lo que nuestro Padre busca. Lo que nuestro Padre busca es que nosotros podamos ver las intenciones de su corazón para poder hacer lo que Él quiere que hagamos. ¿Okay? Y eso es para todo, con nuestro trabajo, con nuestros hijos, con nuestro ministerio, con todo, con nuestra familia, con nuestra esposa. ¿Quién mejor para entender a tu esposa que tu papá Dios? El hombre no la ha hecho. Yo todavía sigo luchando con tratar de entender a la mujer. Sí, porque es que nosotros los hombres nada más tenemos 3 neuronas. Sí, una para dormir, otra para comer y otra para ir a trabajar. Más nada. Las mujeres tienen 1,000,000. Me gusta, pero... ¿Te gusta? Eso está bueno, eso está buena. Sí. ¿Cómo? Y la otra para pelear. Y la otra para pelear, no, esa no es la otra. Lo que pasa es que las 3 se enloquecen y terminan dándose duro, entonces producen una combustión peleonera ahí en la cabeza que acaba con todos nosotros. ¿Okay? Entonces, ¿qué tan importante es que tengamos visión, familia? Hombres, necesitamos la visión. Pregúntenle al pastor y verán. ¿Sí o no? Lo importante que es tener visión. ¿Okay? Pero muchas veces
no aprovechamos lo que tenemos, ¿okay? Y nos lo damos por sentado. Familia, aprovechemos lo que Dios nos está dando. Dios nos está dando mejor visión. Todo este conocimiento no es para que nosotros creamos que somos los duros de los duros. No, esto no se trata de eso, es para poder tener una mejor visión, mejor interpretación de las cosas y de lo que nuestro Padre quiere que nosotros hagamos, ¿okay? Nos va a ayudar, nos ayuda, a mí me ha ayudado mucho. El hecho de ver yo estos adjetivos en el nombre de Yeshua me abre el corazón a entender que hasta en esos detalles mi Padre quiere revelarme su amor. ¿Okay? ¿Qué tan importante? Ahora yo te pregunto, ¿okay? Es una pregunta fuerte. Si tu hijo se desvía, ¿okay?, y ya no te quiere escuchar, yo te puedo asegurar que tú vas a buscar la manera de llamar su atención. Y vas a buscar, y vas a luchar, y vas a mover cielo y tierra para hacer que tu hijo te vea. Esa es la historia de nuestro Padre Celestial a través de todas estas páginas. Él haciendo todo lo posible para que nosotros veamos los detalles. El problema está que Él no lo va a hablar en su lenguaje, no en el lenguaje nuestro. Y nuestro trabajo es, como se los dije la otra vez, nosotros tenemos que buscarlo a Él, porque Él ya vino a buscarnos a nosotros. Él dio el primer paso. Ahora somos nosotros el que tenemos que dar el siguiente. Y por eso tenemos que aprender no solamente su manera de codificar las cosas, sino también su calendario, sus tiempos, cómo sus tiempos se mueven, lo importante de las fiestas, lo importante del Shabbat. ¿Cuánto no aprendemos en el Shabbat? Mira el Parashá, de verdad que el Parashá cada vez más aprendemos y aprendemos y aprendemos y aprendemos más. ¿Sí o no, Jaime? Pues es impresionante. ¿Okay? Al principio nos confundíamos, ¿sí o no? Pues no entendíamos muy bien lo que él estaba diciéndonos. Tanto que nosotros, yo era uno de los que decía, no, un momentico, esto está como que muy desviado. Pero a medida que vas metiéndote y que vas entrando y que vas estudiando y que vas permitiendo que el Rúa te dirija y que te vaya mostrando y que vas estudiando y que vas leyendo, ¿okay?, empiezas a ver, y ese es el ajim del Señor. Empiezas a ir viendo lo que Él nos quiere mostrar, qué es lo que Él nos quiere enseñar. ¿Okay? Dice, el énfasis o acento en la pronunciación es lo que diferencia el nombre de la palabra. ¿Okay? La palabra Yeshua. ¿Okay? Y en el original hebreo ese Yeshua termina con AH. ¿Okay? Que si te pones a ver, cuando Dios le cambió el nombre a Abraham, le puso esas mismas dos letras en el medio de su nombre. Y lo mismo hizo con Sara. ¿Okay? Entonces es como les decía yo la semana pasada, no hay manera de pronunciar el nombre de Dios, el verdadero nombre de Dios. La boca humana no tiene la manera. Es que Dios es perfecto. Cuando Él dice, no jures su nombre en vano. ¿Cómo vamos a jurar su nombre en vano si ni lo sabemos pronunciar? Para eso lo hace, para que no lo profanemos. ¿Okay? Y el vocablo más cerca es la connotación ¿okay? Por eso siempre vamos a ver en la palabra salvación en Yeshua. ¿Okay? Y dice, tu salvación, Yeshua, es esperaré, oh Señor. Esta palabra aparece más de 200 veces en el Tanakh. ¿Y qué es el Tanakh? El pacto antiguo. ¿Ok? Lo que conocemos como el Antiguo Testamento. También se hace mención en esta palabra en el libro de los Hechos 4, 10, 12, que era lo que les estaba leyendo yo ahorita. Y en ningún otro hay salvación. O sea, y en ningún otro hay Yeshua. ¿Ves?
Y eso lo estaba diciendo Pedro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado. Entonces él decía, en ninguno otro hay Yeshua, porque él es Yeshua. En ningún otro hay salvación, porque él es el Salvador. Qué tremendo. ¿Okay? Y eso era lo que les estaba hablando Pedro en el libro de Hechos, a esta gente, a estos escribas, a estos hombres que conocían la Torá. ¿Okay? Entonces es importante porque su nombre nos muestra lo que él venía a hacer. Qué bonito que tu nombre pudiera decir a qué viniste a la tierra. ¿Ah? Qué tremendo. No, qué lamentable. Yo todavía no sé mi nombre, Luis. Es que cuando Dios me llevó a ese proceso de averiguar el significado de mi nombre, pues, tuve una crisis, tuve que llamar a mi pastora, ¿verdad? porque mi nombre significa la mujer que cojea. Y yo decía, ¿cómo se te ocurrió, Señor, ponerme la mujer que cojea? Y unos días después me llegó una enseñanza en la palabra que decía, y yo vine a recoger a todas las viudas y a las que cojean. Ay, qué de ellos es mi reino. Y lloré perdidamente porque esa es la verdad de mi relación con él. Mira qué tremendo, ¿ves? Entonces, muchas veces uno realmente piensa que las cosas se salen de la voluntad de Dios, pero nunca están fuera de la voluntad de Dios. No importa qué nombre hebreo, judío, o qué nombre natural te hayan puesto, puesto, porque para él sí tiene un sentido y una connotación. Yo me pasé meses buscando el nombre de mi hija. Me compré todos los libros para averiguar cuál era el mejor nombre para ella. Y en un encuentro, un pastor me dijo, ¿y qué nombre le vas a poner? Y yo, pues la verdad tengo pensado este y este. Y él empezó a unir cosas y a escribir en hebreo. Y me dijo, este nombre es bueno porque tiene una formación correcta. Y me dice, y el segundo nombre es correcto también porque dentro de ese nombre tiene la inicial y el final de la palabra que conforman en hebreo la palabra de Jesús. Wow. Entonces, si yo me pongo a ver las cosas, Victoria significa, y eso se lo dio la pastora a Victoria, un cuadrito que decía Victoria, significado la mujer que triunfa, que conquista, y Sofía, la mujer de sabiduría. Qué tremendo. Y eso es. Pero ya pudiste hacerlo porque tenías el conocimiento de la palabra del Señor en tu corazón. Correcto. ¿Me entiendes? Pero, por ejemplo, a mi hermano mayor, el nombre se lo puso mi abuelo. Le puso Jorge porque en ese momento había un gobernante que estaba ¿cómo se dice? En mami, por favor, mami. Me enredó. ¿Okay? Un partido político, al que mi abuelo corría, ¿okay? Ese hombre, ese candidato presidencial era su favorito y por eso a mi hermano le puso Jorge Eliezer. Le dice a mi mamá, ay, ¿me deja ponerle el nombre al niño? ¿Okay? Bueno, póngaselo. Bueno, póngaselo, como no hay conocimiento de palabra, póngaselo Jorge Eliezer. Y al mal lo terminaban matando, al famoso Jorge Eliezer Gaitán. Exactamente. ¿Me entiendes? Entonces, mira, en la falta de conocimiento lo que hay veces nos lleva a hacer. ¿Okay? Entonces, de eso se trata. Qué lindo poder ahorita que Claudia pueda entender su nombre. ¿Ya entendiste el de Javier? Todavía no. Todavía está en la lucha. Pero Jorge significa el hombre que trabaja la tierra con dureza o el hombre agricultor. Bueno, hombre que trabaja la tierra, hombre agricultor. Bueno, está bien, vamos a mandarlo para el campo. Bueno, ya lo mandamos. ¿Okay? Pero está tremendo. Y Eliezer, si te pones a ver, era uno de los siervos de Abraham. ¿Okay? ¿Sabías eso? Pero bueno, lo importante aquí es que nosotros entendamos el significado de nuestro Salvador. ¿Quién es para ti? ¿Qué significa para ti? ¿Y qué representa en tu vida? Dice, la palabra Yeshua se menciona por primera vez en la escritura en el libro de Génesis 49:18, donde dice, tu salvación Yeshua esperaré, oh Señor. ¿Ok?
Dice que también se hace mención a esta palabra en el libro de Hechos, que lo acabo de leer, sea notorio a todos nosotros y a todo el pueblo de Israel, en el nombre de Yeshua, de Yeshua, el Mesías, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está sano delante de vosotros. Y ahí sigue diciendo, esta es la piedra angular, reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay Yeshua, salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Tremendo. No hay otro nombre en el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. ¿Cuál es el lenguaje Kadosh del cielo? ¿Sí? ¿A qué nombre reaccionan los ángeles? ¿A qué nombre reacciona y se conmueve el reino celestial? ¿Sí? Dice, se considera que en el Brit Hadashah, en el nuevo pacto, fue escrito en griego, y la palabra en griego para salvación es sotería, del Strong 4991, y su traducción al hebreo es Yeshua. El verso bíblico que da origen a este poderoso nombre está en el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, y dará a luz un hijo, y llamarás a su nombre Yeshua, porque él Yeshua. ¿Ves? Yeshua, porque él Yeshua. Llamarás a su nombre Salvador, porque él salvará. Dice, él salvará a su pueblo de sus pecados. No es de sorprendernos que nuestro amado Mesías es llamado Yeshua, porque es a través de él que podemos encontrar Yeshua, salvación. Amén. ¿Okay? Qué tremendo. Sí, por favor, dale un aplauso al Señor. Si me lo va a dar, dáselo. ¿Okay? Yo creo que esto nunca, cuando yo escuché esto por primera vez, Yeshua, porque Yeshua, ¿okay? Yo dije, what? Porque él me salvó. Él es el Salvador que salva. ¡Qué tremendo! El Salvador está en su ADN, en su nombre, en todo su ser. Él es el Salvador que salva. Por eso, es mi Yeshua. ¿Ya ves por qué le dices Yeshua? Porque le estás diciendo Salvador, mi Salvador. Él es mi Yeshua, mi Salvador. Que yo por todos los días yo le quiero decir, tú eres mi Salvador, tú eres mi Salvador, tú eres mi Yeshua. ¿Okay? ¿Okay? Y voy a terminar con esto porque ya son las 8:26, todavía falta. No se pierde, dice aquí, mira lo que sigue después: 50 nombres y títulos de Jesucristo. Mi pastor se la come. 50. ¿Okay? Para que tú veas. ¿Okay? Dice, como complemento al significado del nombre Yeshua, quiero mencionarles que hay una parte del hebreo antiguo conocida como escritura pictográfica, que era lo que les estaba mostrando en el nombre de Yud-Hei Vah-Hei, ¿ok? Esta escritura, clasificada como protosináitica, se considera el primer alfabeto consonántico. Le dije que le había puesto un montón de palabras que yo no. Dice, como alfabeto consonántico documentado, extendiéndose su uso desde el siglo XVIII hasta el siglo XVII antes de Cristo. Acuérdate que antes de Cristo va de atrás para adelante, ¿no? De adelante para atrás, ¿ok? Se considera que la escritura protosináitica deriva total o parcialmente del alfabeto fenicio, cuyas figuras dieron inicio en las letras hebreas. Con el siguiente cuadro, si me puedes poder, ya yo se los había mostrado, pero si me quieres poner el cuadro, no, el de la letra Yod, Shin, Vav, el que estaba antes, papi, el otro. ¿Qué se hizo Franklin? Franklin, mira.
Eso, Pepito. El de las letras de Yeshua. Ahí está el cuadrito en la enseñanza. Si lo encuentras, si tienes la enseñanza lo vas a encontrar. ¿Okay? Que es lo que estábamos viendo, que el Yod es mano, brazo, mano creadora. Eso está en Juan 1, del 1 al 3, donde dice al principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios, ¿sí o no? Después está el Shin, que es como una coronita, también. Son dos dientes de frente y destruye o consume. Eso lo vemos en Apocalipsis 11, 18. ¿Okay? Y Apocalipsis 11, 18, que era lo que estábamos hablando esta mañana también. ¿Okay? Perfecto. No, pero ese es Yukei Bakei, no el de Yukei Bakei, sino el de Yeshua. ¿Okay? Apocalipsis 11, 18 dice: y se airaron las naciones, y tu ira, que era lo que le está diciendo el juicio final, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos, los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. ¿Okay? Ese es el Shin. ¿Okay? O sea que todas las características de esas letras están alrededor de toda la escritura. ¿Okay? El Bab, que es la estaca, el clavo, el gancho, salva o asegura, y eso lo leímos en Hechos 4:12. Y el Ajin, que es el ojo, revela, mira, observa, y eso lo vemos en Daniel 2:28. ¿Okay? Daniel 2:28, aquí estás. Aquí estás, Daniel 2:28. Recuérdate de una cosa, Daniel es el libro apocalíptico del Tanakh. ¿Okay? Daniel 2:28 dice, ¿okay? pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los días postreros. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Él es ese ojo, él revela, él nos muestra, él nos quiere enseñar. ¿Cierto? Me cansé. ¿Cuántos quieren recibir revelación? ¿Okay? ¿Cuántos quieren vivir en el Ajin del Señor? Esa letra no se te va a olvidar. El Ajin. ¿Okay? Yo quiero estar en el Ajin del Señor. Que lo que Él ve sea lo que yo veo. ¿Okay? Yo quiero estar en ese Ajin. ¿Okay? Vamos a ponernos de pie, familia. Alejandro, ¿se fue? Yo lo hago. Vamos a hacer una oración. Yo no sé qué tan, para mí fue muy revelatorio esta enseñanza, y lo sigue siendo porque todavía no hemos terminado. ¿Okay? Pero yo me he gozado estudiándola. ¿Okay? Yo te doy gracias, pastor, por el tiempo que te dedicas en buscar, en sacar la información, aún en la condición en la que te encuentras, te esfuerzas. Eso, lo único que revela eso es el amor que Él tiene por esta su casa, por cada uno de ustedes. Él quiere traernos una palabra fresca, Él quiere traernos información que realmente tenga el potencial de transformar nuestras vidas, así como el Yud del Señor, ¿okay? el Vav del Señor, la transformación. Él nos quiere transformar y necesitamos ser transformados, familia. ¿Cuánto necesitamos ser transformados? ¿Cuánto necesitamos tener visión para poder ser transformados? ¿Okay? Es muy importante entender el amor que Él nos tiene, el amor que Él te tiene, el amor que Él me tiene, el amor en que tiene a nuestro pastor. Yo estoy seguro que cuando Él ya esté sano 100%, su visión va a ser diferente. Su visión va a ser diferente. ¿Okay? Dice muchas veces que cuando no podemos ver, agudizamos otros sentidos. Pero sabes una cosa, hay un sentido que tenemos que agudizar aunque veamos. Es ese espíritu que nos quiere dejar ver las cosas como el Señor las ve. Y eso es lo que el pastor quiere para cada uno de nosotros. Eso es lo que esta casa representa.
el allí del Señor, el allí del poder ver y el poder ir más allá. Cuando tú tienes una visión mejor, alcanzas a ver mucho más allá y puedes ver hasta tu futuro. Y te voy a decir algo, tu futuro es el presente de nuestro Padre Celestial. Él quiere que veamos donde Él ve. Y si Él está en tu futuro, Él quiere que alcancemos a ver hasta allá, porque ese es su presente. Amén. Así que cierra los ojos ahí donde estás. Vamos a hacer una oración. Padre Celestial, yo te doy gracias, mi Rey. Yo te alabo y te bendigo, Padre. Yo te doy gracias porque de verdad que ese libro de amor solamente nos refleja todo lo que tú nos amas. Lo mucho que tú anhelas para que nosotros podamos ver como tú ves, hablar como tú hablas, caminar como tú caminas y hacer las cosas como tú las haces. Padre, permite que cada día nuestro caminar sea ese, alcanzar la estatura del varón perfecto. Y como Pablo decía, no es que lo lleguemos a alcanzar hasta los últimos tiempos de nuestra existencia, pero sabemos que hay una promesa, la promesa de la eternidad, donde vamos a estar contigo en perfección. Gracias te damos, Padre. Yo te pido que a cada uno de nosotros nos dé la capacidad de entender el allí, que podamos ver con tus ojos, Señor, y que podamos tener una visión profética, mi Rey, de todas las cosas que van a venir. Tu Hijo amado en Mateo 24 dijo que los falsos profetas iban a engañar inclusive a los escogidos, pero estoy seguro que el escogido que tiene tu visión no será engañado. Gracias te doy, Padre. Permítenos crecer y llegar a tu visión, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Amén y amén.